Vamos a continuar con el capítulo 14 y hemos visto por medio del Evangelio de Mateo, ya vamos para el año 4 estudiando el Evangelio de Mateo, hemos visto que él es muy intencional en todo lo que él hace, en cada sección, cada narración de la historia, cuando hace una interrupción o una cláusula, no simplemente está poniendo cosas que vienen a mente, él tiene un plan en su lectura. Y tiene un plan en su escrito. Ahorita nos encontramos después de el rechazo de Jesús en Galilea y el rechazo de Jesús en su propio ciudad o pueblo de crecimiento. Y luego él interrumpe el texto para darnos un recordatorio de la muerte de Juan el Bautista. Vimos la última vez que estábamos juntos que esa interrupción no es accidental, es intencional. Él quiere que la conectemos con todo lo que está comunicando. Juan el Bautista, el precursor, está aquí para preparar el camino para el Mesías y han matado al mensajero de Dios. Han decapitado literalmente la cabeza de Juan el Bautista por pregonar la justicia de Dios en la tierra y anunciar la venida del Mesías. Y luego encontramos en la sección de hoy, en nuestra sección que de nuevo no está desconectada de lo que estamos viendo, el rechazo, la persecución, la muerte de Juan el Bautista, encontramos otra serie de milagros. Mateo nos ha dado unas secciones donde hay una serie de milagros continuos. Y él ha escogido entre el innumerable cantidad de milagros, ciertos milagros, para resaltar quién es el Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos con la siguiente serie de milagros. Cuando leemos los evangelios, encontramos que Juan, el evangelista, por ejemplo, que escribió el evangelio de Juan, dijo que si hubiesen tomado en escrito todas las obras milagrosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, no hubiese suficientes libros para poder ponerlos en testimonio. Así que los autores de los evangelios están escogiendo entre los muchos estos milagros para poner luz hacia algo, enseñarnos algo por medio de estos. No, son al propósito. Y en esta serie vamos a encontrar primero lo que nosotros conocemos famosamente como la alimentación de los 5,000, donde Jesucristo toma el poco pan que hay, los pocos peces que hay, y le da a comer milagrosamente, divinamente a 5,000. Después de eso vamos a encontrar el milagro de Jesucristo caminando por las aguas, y luego encontramos una serie de milagros de sanidades en la persona de Jesucristo. Ahora, mientras regresamos a esta serie de milagros, creo que es importante recordar lo que ya hemos aprendido a través del Evangelio de Mateo acerca de los milagros. Mateo nos ha enseñado que cuando vemos los milagros, los debemos entender como señales, es decir, apuntan hacia algo. Cuando vemos a Jesucristo hacer un acto divino de poder, nos dice algo acerca de Jesucristo. Es la manera que los autores del Nuevo Testamento quieren que entendamos los milagros. ¿Y qué nos dicen de Jesucristo? Pues si nos recordamos, Mateo nos ha enseñado que nos dicen que Jesucristo es el prometido Mesías enviado por Dios. Es el Hijo davídico, es el Cristo, es el Rey que gobierna las naciones, es el juez de los vivos y los muertos, es el Salvador de su pueblo. Cuando vemos estos milagros o estos señales, apuntan como credenciales mesiánicos. Viene Jesús y proclama que es el Mesías, y los señales son como credenciales identificando que sí es quien dijo ser. Viendo el respaldo del Padre, el respaldo de los cielos, tras cada palabra que Él dice.
Estos señales divinos particulares que vamos a examinar, empezando hoy con la alimentación de los 5,000, se deben de entender, recordemos, con el propósito de afirmar el oficio del Mesías que tiene Jesús. Él es el Mesías. Estos milagros son señales divinos, cuando los veamos, que señalan que Jesús es el Cristo, el Rey, el Salvador y el Juez, y autentican que Él es el Mesías y sirven como evidencias para ellos. A la misma vez, como vamos a ver cuando terminemos este breve estudio y examinación de la alimentación de los 5,000, nos dicen algo acerca de la naturaleza de Jesús, de la compasión de Jesús. Dicho eso, vamos a empezar el primer milagro de esta serie, y es la alimentación de los 5,000. Y este milagro, este señal que nos da narración Mateo, se encuentra en todos los evangelios. Me parece que todos los evangelistas no solamente estuvieron presentes para ver la alimentación de los 5,000, sino parece que todos los evangelistas encuentran este milagro muy significativo en afirmar el oficio mesiánico de Jesús. Es muy importante para cada uno de estos evangelistas y cada uno nos da una narración resaltando unos detalles distintos cada uno de ellos. Y empezamos con los versículos 13 y 14, viendo la narración de Mateo, el testimonio que da Mateo acerca de la alimentación de los 5,000, y vamos a leer el versículo 13 de nuevo. Dice, oyéndolo Jesús. ¿Qué está oyendo? ¿Qué acaba de oír? Esta frase, oyéndolo Jesús, hace referencia a lo que acaba de notificarse Jesús acerca de la muerte de su compañero en el ministerio, Juan el Bautista. Cuando usted lee los textos anteriores, se le ha comunicado a Juan el Bautista que han matado, han asesinado a Juan el Bautista por confrontar a Herodes Antipas y su relación matrimonial ilícita. Y el resultado fue la muerte de Juan el Bautista. Luego los discípulos de Juan vienen para enterrar el cuerpo y le notifican a Jesús dos cosas. Le dicen, Herodes tiene un entendimiento incorrecto acerca de quién es el Mesías. Él piensa que tú eres Juan el Bautista resucitado. Eso es una de las cosas que le dicen. Tiene un entendimiento incorrecto de Jesús. Y la segunda cosa que le comunican a Jesús, y tenemos el cuerpo de tu mensajero, y queremos enterrar y honrar al mensajero de Dios que nos dio la palabra de Dios. Entonces esa frase, mire la frase, el versículo 13, oyendo Jesús, es esto, dice Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, es decir, solitario. Jesús se apartó de ahí, es una referencia a la región de Galilea. Se va a alejar de esas ciudades físicamente. Y recordemos, yo creo que esto es importante, que se está apartando del lugar donde rechazaron que Él es el Mesías. Es el lugar donde está su tierra natal, donde Él creció. Y lo rechazaron como el Cristo. Y Él va a dejar ese lugar. Y note algo interesante de este versículo. Es interesante porque Mateo repite varias veces de diferentes maneras algo aquí en el versículo 13 que quiere resaltar por alguna razón. Primero, mire, se apartó, está dejando el lugar. Se mete en una barca, quiere irse lejos de ese lugar. Y luego dice a un lugar desierto. Eso es una excelente palabra para circular, va a ser muy importante más adelante. Se va a un lugar donde no hay población. Eso es lo que significa desierto, un lugar donde no hay población, donde no hay muchos pueblos. Y luego, mire, se apartó. Por alguna razón, Mateo quiere que veamos, no nos explica mucho en este contexto, pero después de escuchar que Herodes tiene una mala interpretación de quién es Jesús, y después de escuchar que han matado a Juan el Bautista, por la predicación del mensaje del reino, él se quiere alejar.
Esto ha llevado a muchos estudiantes de la palabra a decir, ¿por qué se va? Algunos se han atrevido a decir, tal vez Jesús tiene miedo de la persecución que está levantándose por la predicación. Yo creo que esto no es un entendimiento correcto de por qué Jesús se está alejando. Creo que el entendimiento correcto para explicar por qué se está alejando se puede ver un poquito en el contexto. Mira el versículo 25 que nos ayuda un poquitín a ver por qué tal vez Jesucristo se aleja. El versículo 23 creo que es, déjeme llegar ahí, en el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte o solitariamente es la idea. Mateo varias veces y los evangelistas en sus evangelios varias veces nos dice que Jesús acostumbraba a irse solo. Y cuando los evangelistas nos relatan que Él se iba solo a un lugar o a un monte, casi siempre es para orar. Una de las posibilidades al escuchar lo que acaba de pasar con Juan el Bautista es que Él simplemente va a tener comunión con su Padre. Jesús oraba. Sí, la segunda persona de la Trinidad. Él verdaderamente y plenamente Dios, pero ahora en su estado encarnado, su naturaleza humana, plenamente hombre y verdaderamente hombre, encuentra necesidad de encontrarse en comunión con su Padre. Y si esto es cierto de Él, seguramente será cierto de nosotros. La otra posibilidad o razón por cual Él se va a solas, no tiene que voltear ahí, pero en Marcos 6:30 se nos da este mismo relato con unos detalles un poquito distintos. Y en Marcos 6:30 se nos dice que Jesucristo se fue a solas y llamó a sus discípulos para compartir tiempo con ellos a solas. Él quiere estar con ellos a solas y sí, para orar. Y luego dice algo interesante, para que sus discípulos descansaran y no habían comido, esperar por el alimento. La idea parece ser algo como esto. Han estado trabajando en ministerio, enseñando y Jesucristo en particular predicando y sanando a multitudes y siendo rechazados. Tiene un ministerio de físicamente esforzándose y llegó un tiempo también no solamente de descansar en oración, sino descansar en su cuerpo físico y que sus discípulos recobraran fuerzas. Y creo que hay otra cosa, si me permite, otra ayuda, otra clave para entender por qué se va solo. Y si se pregunta por qué me estoy elaborando esto, es porque al leer varios comentarios sobre este texto, muchos quieren asumir que tal vez Él estaba deprimido, y aunque sí definitivamente está triste Jesús y se va solo, creo que el texto nos da algo más que eso. La tercera cosa que quiero que consideremos en por qué Jesús se aisló es que este ha sido un patrón que Jesús ya ha hecho antes. O sea, no tiene que voltear ahí, pero si usted va a Mateo 4, en Mateo 4 es cuando ponen a Juan el Bautista en la cárcel. Dice que él fue pregonando, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Y luego Mateo 4 nos dice que lo meten en la cárcel. Y luego inmediatamente después de eso nos dicen, y Jesús se apartó. Y se fue de esa tierra para ir a otra tierra. Y uno se hace la misma pregunta, pues, ¿por qué? Y los mismos comentarios, Jesús tal vez tiene miedo de la persecución. Y creo que eso es incorrecto, porque Mateo nos dice por qué se fue. Mateo dice que se fue por los lugares de Zebulón y Neftali, por el área de Nazaret, dice, para cumplir lo que está dicho por el profeta. Y este es el punto. Sí, habrá persecución. Lo está viendo. Jesús les dijo esto. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 10 que iba a venir persecución. Les dijo que los iba a enviar a todo Israel y que en algunas ciudades lo iban a rechazar. Incluso les dijo que en algunas casas los iban a correr de sus casas. Les dijo que en las sinagogas de sus propias comunidades los iban a azotar. Incluso le dijo, algunos de ustedes van a morir por este mensaje.
los preparó para este rechazo. Esto no lo está agarrando de sorpresa de alguna manera, pero Jesucristo también les dijo esto, y esto es solamente un recordatorio. Jesucristo les dijo a sus discípulos, y cuando no los reciban, y cuando no escuchen vuestras palabras, cuando os alejéis de esa casa o esa ciudad, es decir, cuando el pueblo te ha rechazado, o cuando las casas ya no te quieren recibir, escucha esto, sacúdate el polvo de tus pies como una señal sobre ellos. Será más tolerable para otras ciudades y otros pueblos paganos que para ellos. Dice, está bien, vete. Esto es un juicio para ellos. Y escucha esto, Dice, cuando te persiguen a esta ciudad, huye a otra, porque ciertamente os digo que no habráis pasado por las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Les enseña a ellos que cuando hay persecución y aumenta, a veces hay un tiempo donde tienes que sacudir tus pies y continuar la misión en otro lado. Esto es mi argumento. Yo creo que aunque hay mucho razonamiento en por qué explicar que Jesús escucha la muerte, el asesinato de Juan el Bautista y por qué se va. Yo creo que Mateo ya nos ha explicado un poco la razón por cual él se va. Y es simplemente esta. Él va a continuar su misión que se le dio a su Padre en otro lugar. Es todo. Y creo que si hay una aplicación aquí, y creo que eso es importante para nosotros, porque nosotros hemos visto rechazo y persecución, y escuchamos de lo que pasó con el pastor Matt en Olympia, y el rechazo y persecución que ocurrió con su familia y que ocurrió con su casa y que ocurrió con su esposa, que cuando estas cosas pasen, creo que el patrón que el Señor Jesucristo nos da por instrucción y ejemplo es esto. Cuando se levante la persecución, a veces es necesario irte a otro lugar, pero para que la misión continúe. No es tiempo de poner la Biblia bajo el púlpito. Eso no es lo que está haciendo Jesucristo. Él no tiene temor de la matanza. Él va a ser crucificado por el mensaje. No. Creo que el patrón que estamos viendo es, voy a continuar en la misión, aún en medio de la persecución. Cuando venga rechazo hacia nosotros, aunque es un ejemplo breve y sutil, creo que lo vemos repetidamente en Mateo, cuando tú prediques a Jesucristo y se levanten oponentes, va a llegar un tiempo donde sí, tal vez vas a tener que dejar el mensaje, pero no te retires de predicar. Tal vez tengas que retirarte de ese contexto específico, pero te vas con la Biblia en la mano para continuar, predicar el juicio y la misericordia y el amor de Dios en Cristo Jesús. Continúas en misión, y creo que ese es mi apunte breve de aquí. Bueno, esto pasa en este texto, y luego vemos en el resto del texto, vamos a continuar en el versículo 13, dice, oyendo Jesús se apartó de ahí a una barca, a un lugar desierto, quiere estar solo. Y cuando la gente lo oyó, la noticia llegó a los oídos de las multitudes que él se iba a ir de su lugar, y algunos de ellos se fueron a perseguirlo. Le siguieron a pie desde las ciudades. El texto continúa diciendo, y saliendo Jesús, saliendo de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este grupo tuvo que ir rápido. El entendimiento aquí es que hubo una urgencia de seguir a Jesús, porque él se metió en una barca y él va a ganarles. Pero ellos le ganan a pie, dice el texto, a Jesús, y lo están esperando ya cuando llega allá. Y cuando él sale de la barca, y aquí el entendimiento, sus discípulos están con él, dice que encuentra una gran multitud en el versículo 14. Y esta gran multitud se nos dice más o menos cuántos números habían, porque cuando él alimenta a esta gran multitud, hacen una cuenta. Y Marcos nos dice que separan a los grupos en grupos de 50 y grupos de 100, y que cuentan a los jefes de las casas. Esa es la manera antigua de hacer cuentas. Y cuentan los jefes de las casas, y cuando hacen la cuenta, las matemáticas dicen hay 5,000 varones, es decir, 5,000 familias. Y luego Mateo añade, esto no es contando las esposas, las hijas, las damas y los niños. Es decir, hay más de 5,000 personas. Hay un estimado saludable, suponiendo que cada uno de ellos tiene una esposa, pues es el entendimiento. Y entendiendo que la gran mayoría tiene hijos, más de uno, 2, 3, 4.
un estimado de alrededor de 8,000 personas y hasta 10,000 personas. So, Jesús quiere estar solo, sale de la barca y encuentra ahí casi 10,000 personas esperándolo con necesidades. No sé de usted, pero a veces uno quiere estar solo. ¿Verdad? Tiene un día cansado, ha estado trabajando o incluso en el ministerio estás enseñando, predicando, visitando, vas a ciertos, después del día del Señor, vas a visitar aquí y acá y ya estás listo para regresar a casa. Y imagínense, yo me estoy tratando de ponerme en el lugar del Señor ahí y de repente vas a la casa y llegan un grupo de necesidades, de cosas que vienen. Humanamente no sé cómo respondería yo a tanta gente en esa hora, pero Jesucristo, es interesante cómo Él responde. El texto nos dice, no tenemos que adivinar, dice, saliendo Jesús y viendo estas alrededor de casi 9,000, 10,000 personas, versículo 14, esto es importante, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos en medio de ellos. Él tuvo compasión. Esto es muy importante. Creo que es tan importante que Mateo lo repite 3 veces en 3 pasajes diferentes del Evangelio de Mateo. Es una herramienta de enseñanza que tiene el judío, de que cuando él quiere hacer un énfasis de una enseñanza, lo repite más de una vez. Y en el Evangelio de Mateo, esta frase, Jesús tuvo compasión de ellos, se repite 3 veces en el Evangelio. La primera vez no lo tiene que voltear ahí, pero en el capítulo 9, y en el capítulo 9 dice que Jesús estaba predicando, enseñando, y estaba sanando enfermos y removiendo todo tipo de dolencia, incluyendo demonios. Dice, esto es un resumen de todo lo que estaba haciendo. Y luego dice que venía más y más gente, y luego dice, y Jesucristo los vio y tuvo compasión. Eso es Mateo 9, sobre ellos. Dice, porque los vio como ovejas sin pastor. Y Mateo 9 dice que después de que vio esto y tuvo compasión, le dijo a sus discípulos algo. Dijo, quiero que hagan algo, quiero que oren para que el amo de esta obra envíe más obreros. Hay que servir a esta gente, hay que amar a esta gente, hay que buscar a esta gente. Y los dejó ahí. La segunda porción del texto que nos dice que Jesús tuvo compasión es aquí. Y lo mismo, él busca aislarse, tomar un tiempo solitario, y de repente ahí hay 10,000 personas buscándolo. Y de nuevo, su respuesta a alguien que en urgencia es compasión hacia ellos. Y luego leemos también en el capítulo 15, donde Jesucristo va a alimentar de nuevo, va a dar otra alimentación. Y en esta alimentación le dice a los discípulos, ven acá, y vienen sus discípulos y ven las multitudes y le dice, yo tengo compasión de ellos. Ok, le digo eso porque Mateo quiere que usted y yo entendamos que el Hijo encarnado, el Mesías y el Cristo, el que va a juzgar las naciones, el que es el Salvador de su pueblo, el que es el Rey legítimo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo davídico, el prometido, el más grande y superior que Moisés, Él quiere que usted y yo entendamos algo acerca de Él. Y es esto, Él es compasivo. Eso Él lo quiere que usted y yo nos llevemos esta verdad en nuestra mente y corazón hoy. Así que una de las cosas que usted y yo debemos de hacer es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesucristo es compasivo? ¿Qué significa que Él tuvo compasión sobre ellos? Bueno, la palabra compasión que se usa para el Señor Jesucristo aquí, literalmente la palabra en el lenguaje original se refiere a intestinos. Es una manera de sentir dolores o angustia en el estómago. Y la razón en que los hebreos acostumbraban a usar palabras como esto acerca de los intestinos es porque están describiendo una emoción. Y la palabra compasión significa un profundo sentir de angustia por la condición débil de alguien más.
Eso es lo que significa. Sentir una profunda angustia por la condición débil de alguien más. Es una palabra que está relacionada con las emociones que vienen y el sentimiento que viene con clemencia o piedad o misericordia hacia alguien que necesita, alguien débil, alguien sin fuerzas y sin capacidad. Mateo quiere que sepamos esto, que el Mesías, el Cristo, es compasivo y tiene compasión. Y mire esto, tiene compasión hacia ellos, ¿por qué? ¿Por qué tiene compasión hacia ellos? ¿Qué es lo que está viendo que lo mueve a compasión? Pues el texto nos dice eso también. En el versículo 14 dice que vio una gran multitud, y recuérdese, alrededor de 10,000 más o menos, y tuvo compasión de ellos, y aquí nos dice la respuesta, cómo él respondió, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión al ver su estatus o su condición. ¿Y cuál es la condición de estos enfermos? Recuérdese, Mateo ya nos ha descrito qué tipo de enfermedades traían a Jesucristo. Ya nos dio algunos ejemplos. Nos dijo que venían paralíticos, e incluso de traer un paralítico sobre el techo, ¿se recuerda? No podía mover nada. Nos enseñó también que había leprosos, gente que no estaba aislada con otro grupo de lepros y no podía juntarse con los demás. Su piel se estaba comiéndose a sí misma. También nos habló de una mujer de flujo de sangre. Nos va a hablar también de Jairo y su hija que muere. Nos habla también de gente ciega, nos habla de gente muda, nos habla de gente sorda, nos habla de gente endemoniada, nos habla de gente sufriendo de todo tipo de sufrimientos. Y Mateo no solamente ve sufrimientos físicos, no. En la Biblia estos son consecuencias de la caída. Una pregunta, nomás mediten esto conmigo. Él está sanando todo esto, pero ellos se van a enfermar de nuevo, se van a envejecer, la artritis va a llegar de nuevo van a tener que no caminar. Entonces el problema no puede ser simplemente algo físico. Los autores de las Escrituras entienden que estos son resultados del pecado en ese jardín. Entonces la compasión que tiene el Señor Jesucristo aquí, no simplemente por sufrimientos temporarios, aunque sí hay compasión por eso. Su compasión es que son incapaces de salirse de esta situación por su propia cuenta. El mundo está caído. Su compasión viene al ver una humanidad caída. Es más, esa palabra sanó a sus enfermos en el versículo 14. Esta palabra literalmente significa sin fuerza. Es la única vez que Mateo la usa en su evangelio. Usa otras palabras para hablar de enfermedad. Pero aquí está usando una palabra muy distinta. Esta palabra significa sin fuerza, impotente. Está enfatizando aquí la incapacidad de la multitud para salirse de su situación espiritual y física. Creo que es una palabra apropiada, porque ¿quién por su propia cuenta puede salirse de su estado caído? ¿Quién? Vienen a él con afectos de la caída, todo tipo. Y Mateo nos dice que al ver esto, él fue llevado a compasión por ellos. Tuvo misericordia sobre ellos, tuvo angustia. Sintió dolor en el estómago por ellos. John Phillips lo pone de esta manera. Jesús fue movido por la miseria de la humanidad y su corazón se compadeció de todos ellos. William Hendrickson lo dijo de esta manera. Su corazón se compadeció de ellos. En inglés es his heart went out to them. Su corazón se fue con ellos. Marcos 6:34 nos dice esto. Quiero que solo escuche, dando una narración de esta compasión que tuvo Jesús hacia ellos. Dijo: cuando Jesús bajó a la tierra, vio una gran multitud, Marcos 6:34, y tuvo compasión de ellos. Y escucha esto, porque eran como ovejas sin pastor. Necesitan
regresarse a comunión con el pastor. Y luego dice, y empezó a enseñarles muchas cosas. O sea, Jesús no solamente los sanó, sino Él empezó a enseñarles la solución de un mundo caído. Les empezó a explicar de que este pecado que nosotros hemos cometido, este sufrimiento que nosotros experimentamos, es responsabilidad del pecado del hombre. Pero aunque el mundo está bajo maldición y una caída espiritual y bajo el juicio de Dios, les explicó que Dios prometió por los profetas de que iba a venir restauración y salvación por medio del Cristo y el Mesías, que Dios iba a traer su reino y buen gobierno a esta tierra, iba a restaurar todas las cosas, iba a reconciliar al pecador con Dios, y lo iba a hacer por medio de perdón de sus pecados. Y si usted dice, ¿cómo sabes esto? Pues recuérdese lo que el ángel le dijo a José en Mateo capítulo 1, cuando le dijo que lo llamarás Jesús. Le dice, el Mesías, el hijo de David, va a nacer a esta virgen y tú te vas a casar con María. Y dijo, y le llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los va a reconciliar. Parte de la caída es que no nacemos en buena relación con Dios. Nuestra relación está rota. Es más, las Escrituras dicen que estamos en enemistad con Dios cuando nacemos. Enemigos de Dios. Y Dios ha enviado el Mesías para nuestro perdón y para nuestra reconciliación con Dios por medio de la persona de Jesús y su obra en esa cruz. Jesús quería contarles lo que Dios ha hecho en enviar salvación a la humanidad caída. Su compasión está presente y los llevó a la persona de Jesús a servirlos y a enseñarles acerca del reino. Bueno, quiero que mediten algo por un momento. Vamos a aplicar esto brevemente. Yo me recuerdo que como un hombre pecador incrédulo, una de las acusaciones injustas que yo le daba a Dios es que era un Dios injusto, no compasivo. Yo me recuerdo antes de conocer al Señor, antes de recibir misericordia en vez de juicio que merezco, una de las acusaciones que yo tenía es que yo también observaba el mundo caído. Yo creo que nadie aquí no ha observado el mundo caído. Todos hemos observado que hay algo mal en este mundo y hay algo mal en nosotros. Pero lo que ajustamos a hacer incorrectamente es que cuando observamos estas cosas, muertes, crímenes, sufrimientos a todo tipo de gente, nosotros, mire qué malos somos nosotros. En vez de concluir que nosotros somos responsables por estas cosas, la persona que acusamos es ¿a quién? A Dios. Y si usted tal vez era como yo o es como yo, cuando vemos estos sufrimientos pasando en otra gente o en mi persona, injustamente decimos, no eres bueno y no eres justo, no eres compasivo. Ay de nosotros. Porque aquí encontramos una corrección de esa mal interpretación de Dios. Y encontramos aquí la verdad de la persona de Dios. Y encontramos dos verdades. Una, esta condición caída es responsabilidad de nosotros. Sin negar la soberanía de Dios sobre todas las cosas, entendemos que fuimos nosotros, en nuestro primer padre Adán, que nos rebelamos en contra del buen Dios que hizo todas las cosas bien. Y decidimos creerle a Satanás en vez de a Dios. Decidimos confiar en Satanás más que Dios. Y decidimos, créalo o no, servir a Satanás en vez de Dios. Y lo que nos dio Satanás fue la maldición y la caída y las consecuencias que Dios tiene que pagar a un hombre rebelde. Una de las cosas que podemos aprender y aplicar brevemente aquí es la responsabilidad del mundo caído. Somos nosotros. Y la segunda es, Él es compasivo.
Él no tiene que sanarlos. No sé si alguna vez has entendido esto de la manera que lo debemos de entender. ¿Será que Dios tiene que sanar o salvar a alguien rebelde que merece juicio? ¿Qué sería lo justo hacer? Lo justo para alguien rebelde que ha ofendido a un Dios es santo, es que Dios los castigue eternamente en el lago de fuego. Eso sería lo correcto y lo justo. No, Él no tiene que hacer nada de esto, pero lo está haciendo para demostrar esto, compasión. Lo que no merecen, lo que no merecemos. Está viendo nuestro estado caído y el Señor Jesucristo nos ve y ve a estas multitudes con compasión. Bueno, Jesucristo es compasivo y quiero que considere esto. No sé si nosotros acostumbramos a ver a otras personas cuando vemos su estado caído con la misma compasión de Jesús. Porque todavía seguimos viviendo en un mundo caído. Y todavía hay gente a nuestro alrededor, incluyendo nosotros a veces, observando esto nosotros mismos, que se encuentran en necesidad de la compasión de Dios. Y no sé si todos los días o todas las veces que nos encontramos viendo la condición caída humana, nosotros tendemos a responder inmediatamente con esta compasión. Creo que Hegg hace una buena observación cuando él dice, en lugar de ver las personas como una carga que llevar, Jesús reconoció sus verdaderas necesidades y se sintió movido a satisfacerlas, a ayudarles. ¿Tienes ese tipo de compasión cristiana por tu prójimo y la condición caída de ellos? ¿No ha mostrado compasión Cristo hacia nosotros? Piénselo de esta manera para aplicarlo personalmente. Usted pecador, yo pecador, ofensor de Dios. Nos atrevimos a venir a Él, interrumpirlo y decirle que nos perdonara. ¿Se recuerda? Merecías juicio por tus ofensas, quebrantar las leyes de Dios, no amarlo sobre todas las cosas, mentir ante su presencia, no amar a tu prójimo, no amamos a nuestro prójimo. Merecíamos juicio y nos atrevimos un día, si usted es un cristiano, nos atrevimos un día a decir, interrumpir la santidad de Dios para decirle, ¿me puedes perdonar? ¿Puedes perdonarme por medio de la muerte de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz? ¿Puedes aplicar esa redención a mi vida? Creo que si reflejamos como cristianos, nosotros entendemos la compasión de Cristo. Porque nosotros también vinimos un día a tocar a su puerta, interrumpiendo, si lo puedo poner entre comillas, al divino Hijo de Dios con nuestras necesidades y nuestra incapacidad de rescatarnos nosotros mismos. Y Él no dijo, vete David, I don't want to hear you, no quiero escucharte. Mira todo lo que he hecho por ti, mira cómo te comparto, mira las acusaciones. ¿Por qué me molestas? Estoy siendo adorado por ángeles. No. El eterno Hijo de Dios, en carne y hueso, que murió por la iglesia y todo pecador que crea en Él, nos recibió con compasión. Y esta compasión creo que es esperada darse a alguien más. Debe de darse a alguien más. Si puedo leer a Hegg una vez más, ¿con qué frecuencia miramos a la gente de nuestra sociedad y no vemos su impotencia? Quizás si estuviéramos atentos a la verdadera situación de las personas que nos rodean, tendríamos una motivación mayor para ayudarles a ver el verdadero pastor. Esto es Cristo, que solo es la fuente de esperanza y vida. Yo no sé quién Dios ha puesto en tu vida que es evidente que está en un estado y en condición caído. No sé si es mamá, tío, vecino, no sé quién es.
Y sí, se necesita sabiduría. Entiendo el resto de las escrituras. Se necesita discernimiento, se necesita sabiduría. Hay un tiempo para esto, hay un tiempo para aquello. Pero aquí, hoy, en este texto, definitivamente Cristo está modelando y enseñando que una de las cosas que se va a requerir entre toda la sabiduría, entre todas las respuestas, va a ser la compasión de Cristo hacia ellos, tal como la has recibido tú y yo. Ahí está. Ahora, el resto del texto va a ir un poquito más rápido, créanlo o no. El resto del texto es la acción milagrosa de compasión. Él definitivamente respondió a la compasión por sanarlos y predicarles el reino. Eso es compasión. Y en el versículo 15 y 20 encontramos el milagro de alimentar a los 5,000 o más de 5,000. Aquí Jesús, en el versículo 20 en adelante, demuestra la imposibilidad de que sus discípulos puedan proporcionar la compasión divina necesaria para cuidar a la humanidad caída, por lo menos aparte de la persona de Cristo. Y Jesucristo demuestra compasión divina hacia las multitudes, alimentando milagrosamente a más de 5,000 personas. Y a la misma vez, recuérdese, este milagro va a identificar una vez más que Él es el Mesías que viene a salvar a la humanidad caída. Esto lo vemos aquí en el texto. Aquí Jesús va a demostrar esto. Mire el versículo 15. Cuando anochecía, o su versión puede decir al atardecer. Los judíos tenían en el mundo antiguo 2 atardeceres. Esto es la manera de decir el tiempo de la cena ya pasó. El tiempo que vamos a comer ya ha pasado. Y cuando anocheció al atardecer, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto. Esto es importante, es la segunda repetición de esta palabra desierto. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Le dicen a Jesucristo una petición, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya pasó el tiempo de la cena. Allá no tienen luces que prenden en la noche. Yo crecí en la ciudad, y en la ciudad, cuando se empezaba a oscurecer, prendían todas las luces, bla, 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 prendían todas. Entonces la gente podía continuar estando afuera. Y cuando llegué aquí en el 2004, al final del 2004, noté que ahorita ya están poniendo más luces, pero una de las cosas que noté es que cuando se pone oscuro en ciertas áreas está negro, no puedes ver nada. Y luego fui a unos lugares donde no había ninguna luces, y cuando empieza a irse el sol no puedes ver nada. Esta es la idea. Los discípulos están diciendo, pasó el tiempo de cenar, el sol ya se va a ir. ¿Qué vamos a hacer con 8,000, casi 10,000 personas aquí? Tienen que regresarse, comer. Y yo creo que entre comillas, esto es mi opinión, los discípulos, Marcos 6 nos dicen que ellos no habían comido. Y yo creo que también nos están diciendo, ellos necesitan comer, ya ha pasado el tiempo, ya se está yendo de tarde, nosotros también. Creo que tal vez eso sutilmente está ahí, pero eso es lo que están proveyendo al Señor Jesucristo. Quiero que haga una observación. Note el versículo 15, dice que se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto. ¿Sí ves eso en el versículo 15? El lugar es desierto. Y quiero que mire el versículo 13. Estoy leyendo la Reina Valera. Oyendo Jesús se apartó de ahí y en una barca, a un lugar, ¿dónde? Desierto. Repetición 2 veces intencionalmente. Esto va a traer imágenes al mundo judío. ¿Verdad? Van a traer imágenes al mundo judío. La palabra usada aquí para desierto es un páramo solitario, una tierra deshabitada. Un desierto. No significa que no hay hierba, más adelante va a decir, siéntate en la hierba, pero es un lugar donde no hay habitantes. Y quiero que pinte, Mateo nos está pintando con palabras la imagen. Hay más de 5,000 hombres israelitas, sin contar a sus mujeres. ¿Puede verlo en su mente? Contando las mujeres y los niños, ahora piensa a contarlos. Okay. Ahí estamos alrededor de 8,000, 10,000. Más o menos, si usted va, aquí está la preparatoria Mount Tahoma High School. No sé si ahorita cuando usted vaya, salga de aquí, maneje yendo para la preparatoria y va a haber un auditorio para jugar fútbol americano. Ahí caben alrededor como de tal vez 4,000 personas. ¿Okay? Entonces, si usted multiplica eso 2 veces, ¿okay? Puede ver las imágenes, eso es mucha gente.
So ahí están ellos. ¿Y dónde están? En el desierto. Esto va a ser muy importante cuando vayamos a concluir este pasaje. Y les dicen que no tienen de comer. Puedes escuchar el eco. Estaba leyendo el libro de Números esta mañana. Y esto es un acontecimiento de varias veces donde Israel estaba en el desierto. Y ellos le dicen a Moisés, ¿qué vamos a comer? Estas imágenes están saturando al lector y Jesucristo muy intencionalmente va a hacer esta obra milagrosa. ¿Okay? Bueno, en el versículo 16 Jesús les dice algo muy interesante, da una instrucción. Y es una instrucción un poco interesante. Escuche la instrucción, póngase a pensar qué cosas vinieran a su mente si Jesucristo les diera esta instrucción a nosotros. ¿Okay? Ahí están los 8,000 y aquí está la instrucción. Sus discípulos le dijeron, no es necesario que se vayan a ningún lado. ¿Okay? Piensen en la lógica aquí, lógica humana. Ya se está cerrando el día, ya se cerró ¿cómo se dice? La marqueta donde se compran los peces, ya se cerró eso. Tienen que ellos caminar de regreso, no tienen barcos para ellos, tienen que caminar para el regreso, se está yendo el sol. Y él dice, no es necesario que se vayan. Y aquí está la instrucción, ustedes denles de comer. Me gusta la Reina, creo que la Nueva Versión Internacional, denles ustedes mismos de comer. What? Yo no sé, si Jesús me diera esa instrucción, no sé qué hiciera. Los otros evangelios dicen que empezaron a hacer matemáticas. Felipe empezó a decir, déjame, 1, 2, ¿cuánto me va a costar si compro la comida? Y luego le dice Felipe, le dice, Señor, hice la cuenta y necesitamos como 1 año de salario para comprar. Y eso no es contando el que tiene que correr y buscarlo. Y otro, es interesante, otro discípulo viene y dice, ¿sabes qué? Yo encontré unos peces y un pan, eso es todo lo que tengo. ¿Crees que lo podamos? No sé qué hacer. Esta es una instrucción sumamente notable para los discípulos. Considera la imposibilidad de la instrucción. 10,000 personas sin contar mujeres y niños, la estimación razonable. Se oscureció, las marquetas están cerradas. Y eso se vuelve un poquito más interesante en el versículo 17, cuando los discípulos solo pueden reunirse con 5 panes y 2 pescados, 2 peces. Y los panes, Juan usa una palabra que habla de unos panes como tipos pasteles, ¿verdad? Rice cakes, como panes que se ven como panes de arroz, pasteles de arroz. Y 2 pescados, los pescados, la palabra que se acostumbrabas a usar para pescados salados, ¿verdad? Que podías llevarte cuando ibas en el camino. Tienen esos 2 pescaditos ahí salados y secos y tienen los 5 panes. Esto se pone interesante, esto es todo lo que hay. ¿Qué es lo que Jesús quiere que piensen aquí? Qué interesante. Creo que esto es un test. Creo que Jesús sabe que ellos no pueden. Creo que Jesús sabe exactamente dónde se encuentran en el desierto. Yo creo que Jesús no solamente sabe que se encuentran en el desierto, no solamente sabe exactamente la cantidad de gentes que se encuentra ahí, varones, damas y niños. Creo que Él sabe que había estos 5 panes y 2 pescados. Creo que Él sabe esto y creo que Él sabe que cuando le dijo a sus discípulos, ustedes denle de comer, Él sabe que ellos no pueden. Es más, en el Evangelio de San Juan 6 nos dice que Él les dio esta instrucción para ponerlos a prueba. Quiere que entiendan algo, quiere que vean algo. Creo que hay una gran cosa en la que Jesús quiere que empiecen a pensar. Y ellos no van a poder hacerlo. Y creo que la pregunta es, ¿conoces a alguien que lo pueda hacer? Do you know anyone who can do this? ¿Conoces a alguien que puede
puede hacer esto en la humanidad caída que nos encontramos? ¿Conoces a alguien que puede obrar en esa situación? ¿Conoces a alguien que puede perdonar y cambiar? ¿Conoces a alguien que puede hacer esto? Creo que esa es la prueba, esa es la pregunta. Quieren que ellos concluyan esto. Más adelante en el capítulo 15 van a encontrarse en una situación casi idéntica. Y créanlo o no, los discípulos no captan. Y Él les dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No te recuerdas de lo que pasó con los 5,000? Y antes de juzgar a los discípulos, creo que ellos son como nosotros. ¿Conoces a alguien que pueda hacerlo? ¿Se te ha olvidado? Regresaremos a este punto, pero Jesús hace un milagro. Versículo 15, Jesús les dijo, aquí está, traédmelos acá. Traédmelos a mí, es la idea. Bring it to me, eso es el entendimiento. Tráemelo a mí. Entonces Jesús mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Recostarse es la manera que el mundo judío comía en el primer siglo. So dice, prepara para una cena. Esa es la idea. Que se vayan a recostar y prepararse para una cena. Sobre la hierba, ahí había un lugar de hierba. Los otros evangelios dicen que había una hierba verde. ¿Okay? El Evangelio de Marcos también nos dice que se sentaron en grupos de algunos cientos y unos 50. So ahí los puedes ver, ahí están todos ahí. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, dice el versículo 18, y el Evangelio de Juan nos dice dónde agarraron estos panes y estos peces. Nos dicen que había un niño. En su búsqueda de tratar de buscar solución y luego averiguarse que era imposible, lo que sí encontraron es que había un niño. Le quitaron el pobre almuerzo a uno de los niños, el único que pensó traerlo. 5 panes y 2 peces. De ahí vinieron los 5 panes y 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, esto es la postura judía de orar. Él va a orar, esa es la idea, va a orar. Encontramos esta frase, levantando los ojos del cielo, en las escrituras hebreas y en los salmos, va a orar, bendijo, y aquí la idea es de dar gracias. Los judíos acostumbraban y es la costumbre que nosotros como cristianos todavía continuamos, de orar por los alimentos. Y él está siguiendo este patrón de dar gracias al Padre por los alimentos. Bendijo, esa es la costumbre judía de orar y dar gracias por la soberanía y la provisión y la providencia de Dios. Una versión moderna dice, miró al cielo y le dio gracias a Dios. Esa es la idea. Y partió y dio los panes a los discípulos. Y luego, después de darle a los discípulos se lo daban a la multitud. Ahí iban esparciéndolos a cada multitud. Y luego dice el versículo 20, y comieron todos los varones y todas las damas y todos los niños, y se saciaron. Todos comieron hasta quedaron satisfechos. Esa es una palabra que yo siempre encontraba difícil decir en español, y el hermano Félix siempre me corregía. Dice, David, satisfechos, me decía, eso es como se dice. Y le decía, hermano Félix, ¿qué significa ser satisfecho? Dice, pues ya no tienen hambre, se llenaron. Y luego dice el texto después de que estaban satisfechos. Y por cierto, estas frases que estamos leyendo aquí están afirmando que lo que acaba de ocurrir es un milagro, una acción divina de Dios por medio del amado Hijo de Dios. Hay una creación de pan y pescado donde no había pan y pescado. Un banquete y una comida milagrosa en el desierto. Esto es un milagro en el desierto. Y recogieron lo que sobró, los pedazos, 12 cestas, y son canastas llenas, 12. Me gusta lo que dijo Spurgeon, dijo, había más provisión después de la alimentación que cuando primero llegaron. Esto es un milagro, lo que estamos viendo aquí. Las 12 cestas o las 12 canastas probablemente están haciendo referencia a Israel y los 12 tribus, que regularmente el número 12 se va a esa dirección en la Biblia. Y si esto es el caso, la idea es que ha llegado bendición del cielo por medio de Jesús, el Mesías, a la nación.
Pero también el número 12, y creo que esto es fuerte aquí. ¿Cuántos discípulos hay? Se van a ir cada uno de ellos con una canasta llena como evidencia. Esto no estaba aquí, fue creado. Evidencia y recordatorio de lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo en ese desierto. Se lo van a llevar y van a comerlo más al rato. Ellos tenían hambre, yo imagino, ¿verdad? Dice Marcos 6. Y ahora se fueron con una canasta entera. No te preocupes. Wait, espera. Y esto dice el texto para resaltar esta provisión divina. Dice que el texto que habían más de 5,000. Habían alrededor de 5,000, o habían 5,000 varones, pero esto sin contar los niños y las mujeres, había mucho más. Todos ellos fueron alimentados. Lo que acabamos de leer y escuchar es uno de los primeros milagros en la serie de milagros que Mateo nos da, y se puede resumir con Jesucristo teniendo compasión sobre un mundo caído, sanando y enseñando sobre el reino y la salvación de Dios en el Mesías, y comprobando que Él es el Cristo por medio de milagrosamente creando pan y peces para alimentarlos en el desierto. Vamos a terminar con conclusiones. Ok, yo no sé de usted, pero siempre que he leído esta señal o este milagro, siempre he dicho, ok, ¿qué quieres que vea? ¿Cómo debo de entender este milagro? ¿Verdad? Y una de mis anticipaciones en llegar a este texto es, ok, ¿cuál es la conclusión de esto? Y quiero compartir algunas breves. La primera, en la alimentación de los 5,000, recuérdese, son señales, dicen algo de Jesús, lo identifican como el Mesías. En la alimentación de los 5,000, Jesús revela que Él es el Cristo prometido por Israel. Todos los señales tienen esta meta. Como hemos visto a lo largo del Evangelio de Mateo, estos son señales que acompañan a Jesús, que sirven como credenciales mesiánicas, que identifican a Jesús como Salvador, el Salvador prometido, como el juez prometido, como el sacerdote prometido, como el rey prometido. Mateo nos está diciendo que Jesús se le ha dado estas credenciales en poder para identificarlo como el Mesías, este prometido Cristo de los textos bíblicos mesiánicos, de los profetas, de la ley. Y también está mostrando cómo Jesús es mayor que Moisés y que todos los profetas, todos los jueces, todos los reyes, todos los salvadores, S minúscula, que se han visto y testificado en Israel y en las escrituras hebreas del pasado. Todo esto, todas las escrituras hebreas y todo lo que ha ocurrido en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento están apuntando que Jesús es ese redentor, ese Mesías, ese Salvador. Dicho esto, cualquier estudiante del Antiguo Testamento de la Biblia no puede pasar por alto los claros paralelismos que se están haciendo aquí con Jesús y esos profetas, esos jueces, esos reyes, esos salvadores del Antiguo Testamento del pasado. Hay paralelos. Considere solamente, hay varios, hay muchos en pero considere algunos que resaltan fuertemente. Considere esta misma escena que estamos viendo aquí con Jesús alimentando a 5,000, casi 10,000 personas en el desierto. Esto recuerda muy intencionadamente a la nación de Israel vagando en el desierto tras el éxodo, y como Dios, de forma milagrosa y por la gracia de Dios, no porque lo merecen, porque ni por esa razón los escogió. Y recuérdese, ellos se quejan de Dios en el desierto, no por lo que merecen, sino por obra milagrosa y por la gracia de Dios, proporcionó carne y maná del cielo para su pueblo. Jesús es mayor que Moisés. Moisés habló y les dijo que iba a venir el Mesías, el Cristo, el profeta en todas mayúsculas. Eso es lo que ellos necesitaban. Ellos le pidieron a Moisés, Moisés dijo correctamente que necesitaban un mediador. Necesitaban salvación. Moisés le dijo, va a venir. Al comer en el desierto no es accidentalmente lo que está pasando, es una manera por medio de acción y poder divina
decirles, Jesús, yo soy ese Moisés. Yo soy ese profeta. Yo soy ese Salvador. En la misma manera que Yahweh trajo salvación, trajo maná del cielo para Israel, para que vivan. Ahora el Padre ha enviado la maná del cielo a Israel para que vivan. Juan 6 nos ayuda. Juan 6 tiene esta narración y Jesucristo, después de que les da la alimentación, dice esto: yo soy el pan de vida. La relación rota, el perdón que necesitas, la reconciliación que esperabas, Jesús es. Esto claramente enseña esto. Y luego leemos los profetas. No vamos a estudiar todo el Antiguo Testamento, pero Elías y Eliseo, todos estos profetas, en particular Elías y Eliseo, hicieron milagros de alimentar cuando no había comida. En una ocasión, uno del profeta le dice, dale de comer. Y los soldados le dicen, pues, no tenemos, ¿dónde lo vamos a sacar? Dice, tú dale de comer. Y más de 100 soldados comieron. Aquí está un profeta. Esa es la idea. Aquí está un profeta, alguien más grande que un profeta. Todos estos son luces, son faros de luz anunciando que la persona de Jesucristo es el Cristo y el Salvador que necesita Israel. Y es el Cristo y el Salvador que necesitas tú. Es el Cristo y Salvador que necesito yo. Él es. Si puedo citar al amado teólogo difunto R.C. Sproul, así como Dios proporcionó maná a Israel en el desierto en los días de Moisés, así Jesús proviene pan para la gente en el lugar remoto. Mateo relata los detalles de forma concisa, mientras que Juan explícitamente y extensamente nos da el significado del milagro como un señal de que Jesús es el pan de vida dado desde el cielo. Esto no lo podemos perder. Segundo, al alimentar los 5,000 personas, o más de 5,000, Jesús revela su divinidad. Su divinidad. En la persona de Jesús encontramos este gran misterio de la encarnación. Encontramos la distinción entre personas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, es la deidad. Y encontramos en la persona de Jesús este glorioso misterio, la unión hipostática de que Él es verdadera y plenamente Dios y verdaderamente y plenamente hombre. Sí, es misterioso. Los evangelistas no pueden entenderlo en su totalidad, pero aquí vemos una revelación de su deidad. Como mencionamos antes, estamos viendo el poder creativo de Jesús. En la teología sistemática encontramos, cuando hablamos del poder creativo de Jesús, en Génesis le decimos que Dios creó ex nihilo. Significa que Dios creó de la nada, no so material. Él con su palabra creó lo que no estaba. Y la idea de ex nihilo es solo Dios puede ser ex nihilo. No hay nadie más, no hay otro ser que puede crear cosas ex nihilo. Solo Dios. Aquí Él ha creado peces y pan ex nihilo. No estaban. Estamos viendo el poder creativo de Dios en la persona de Jesús. Algo que solo Dios puede hacer. Creo que fue originalmente Hegg o Ryle quien dijo, estamos viendo a Jesús crear comida ex nihilo, de la nada. Algo solo que puede hacer Dios. J.C. Ryle dijo, crear es el peculiar prerrogativa de Dios. Este milagro es una prueba irrefutable del poder divino de nuestro Señor y prueba de que Él es Dios. Porque Él llamó a ser aquello que antes no existía. Jesús, tercero, Jesús es el Rey legítimo compasivo. Algo que vemos en este texto vemos un contraste entre, lo empezaba a ver, pero conforme lo estudio más, estoy viendo esto y otros comentaristas hacen la misma observación. Antes de este banquete en el desierto, se nos introdujo otro banquete. ¿Se recuerda? Herodes, el rey ilegítimo, el rey títere de Roma. Y ahí estaban en glotonía y en pecado y en inmundicia.
Terminó con no solamente inmoralidad, sino